No recuerdo exactamente cuándo empezó todo. Y eso es lo que más me inquieta. Porque las cosas realmente peligrosas no comienzan con algo evidente, ni con una señal clara. Empiezan de forma silenciosa, casi imperceptible, como una grieta diminuta que al principio parece inofensiva, pero que con el tiempo termina rompiéndolo todo. Esa noche era como cualquier otra, o al menos eso creía en ese momento. Había llegado tarde a casa después de un día largo, el cuerpo pesado, la mente cansada, con esa sensación de querer desconectar de todo lo externo. Dejé las llaves sobre la mesa, me saqué la campera, encendí la televisión sin siquiera mirar qué estaban dando. Solo necesitaba ruido, algo que llenara el silencio del departamento, porque aunque siempre me había gustado vivir solo, esa noche el silencio se sentía distinto, más profundo, más presente, como si no estuviera vacío del todo. Intenté ignorarlo, como hacemos siempre cuando algo no encaja del todo con la realidad que esperamos. Me preparé algo rápido para comer, revisé el celular, mensajes comunes, nada fuera de lugar. Todo parecía normal, y sin darme cuenta terminé quedándome dormido en el sillón. No sé cuánto tiempo pasó hasta que el sonido me despertó. Fue un ruido seco, directo, el tipo de sonido que no podés ignorar aunque estés profundamente dormido. Mi celular estaba vibrando sobre la mesa, marcando una llamada entrante. Miré la pantalla todavía medio aturdido y ahí estaba. 3:17 de la mañana, número desconocido. Lo observé unos segundos sin hacer nada, esperando que se cortara solo, sin pensar demasiado, sin sentir miedo todavía, solo una leve molestia. Algo que interrumpía la tranquilidad de la noche, y decidí no contestar. Simplemente lo dejé sonar hasta que finalmente se detuvo. El silencio volvió, pero no era el mismo silencio de antes. Había algo distinto, algo que no podía explicar en ese momento. Una sensación incómoda que se quedaba en el ambiente como si algo hubiera cambiado sin que yo pudiera verlo. A la mañana siguiente todo parecía normal, demasiado normal incluso. Como si la noche anterior no hubiera ocurrido nada relevante. Seguí con mi rutina. Me preparé café, me duché, revisé el celular otra vez. Nada fuera de lo común. Pero mientras me estaba por ir noté algo que me hizo frenar en seco. La puerta del departamento. Siempre la cerraba con llave, siempre, era un hábito automático. Pero esa mañana no estaba cerrada. Me quedé mirando unos segundos intentando recordar si tal vez la noche anterior había sido yo el que la dejó así. Si el cansancio me había hecho olvidarme de algo tan simple, y elegí creer eso, porque la alternativa no tenía sentido. Esa misma noche, sin embargo, todo volvió a repetirse. Otra vez 3:17, otra vez el mismo número desconocido, pero esta vez no lo ignoré de inmediato. Me quedé mirando la pantalla más tiempo, analizando, esperando que hubiera alguna lógica detrás, pero no la había. Era exactamente igual que la noche anterior, y aún así decidí no contestar. Dejé que sonara hasta que se cortó. Intenté volver a dormir, pero no pude, porque ahora ya no era solo una llamada, era un patrón. Cerré los ojos y traté de relajarme, pero fue entonces cuando escuché algo. Un sonido leve, casi imperceptible como un paso, algo que no encajaba con el silencio total del lugar. Abrí los ojos de golpe y me quedé completamente quieto, escuchando, esperando que se repitiera, pero no pasó nada. El departamento estaba en silencio absoluto. Me levanté igual, recorrí cada habitación, la cocina, el baño, el pasillo. Todo estaba en su lugar, no había señales de nada fuera de lo común. Pero cuando volví a la habitación algo no estaba bien. La puerta estaba abierta, y yo sabía que la había cerrado. No era una duda, no era una suposición, lo sabía, pero aún así intenté convencerme de lo contrario, porque aceptar otra cosa implicaba aceptar algo que no podía explicar. Para la tercera noche ya no era coincidencia. Era algo que se repetía con precisión. 3:17. Siempre a la misma hora, sin variación, sin error. Cuando el celular volvió a sonar, esta vez no dudé, contesté. Dije hola, esperando una respuesta inmediata. Pero lo único que escuché fue silencio. Un silencio distinto al habitual, más pesado, más presente, como si no estuviera vacío sino lleno de algo invisible. Entonces lo escuché, alguien respirando, muy cerca del micrófono, demasiado cerca,
como si no hubiera distancia entre nosotros. Pregunté quién era, pero no obtuve respuesta de inmediato. Y cuando finalmente llegó, fue una frase simple, pero suficiente para cambiar todo. ¿Por qué no me ayudaste? No tenía sentido. No había contexto, no reconocía la voz, pero aún así sentí algo inmediato. Una reacción física, una sensación de culpa que no podía explicar. Como si en algún lugar de mi memoria hubiera algo que no estaba recordando. Colgué sin decir nada más. Pero desde ese momento supe que algo había cambiado. Esa noche no volví a dormir. No podía, porque cada pequeño ruido se sentía amplificado. Cada sombra parecía tener más forma de la que debería, y la sensación de no estar solo se volvió imposible de ignorar. A la mañana siguiente encontré algo que no debería haber estado ahí. Un archivo de audio en mi celular. No recordaba haberlo grabado. No tenía sentido que existiera. Lo abrí, dudando unos segundos antes de reproducirlo, y cuando finalmente lo hice, escuché mi propia voz. Pero no era yo. El tono era distinto, más bajo, más distante, como si hablara desde otro lugar, y lo que decía era simple, pero suficiente para helarme por completo. Ahora sí puede entrar. En ese momento entendí algo que no quería aceptar. No importaba si contestaba o no. No importaba si ignoraba las llamadas. Algo ya había cruzado un límite, algo ya estaba dentro, y lo peor de todo era que no sabía desde cuándo. A partir de ese día, las cosas dejaron de ser sutiles. Ya no eran pequeños detalles fáciles de ignorar. Eran cambios evidentes, imposibles de justificar con lógica. Empecé a notar objetos movidos de lugar, cosas que no recordaba haber tocado, luces encendidas en habitaciones que había dejado a oscuras, puertas abiertas que juraba haber cerrado, y cada vez que intentaba encontrar una explicación racional, algo dentro de mí me decía que estaba perdiendo el tiempo. Las llamadas continuaron, siempre a la misma hora, siempre con la misma insistencia, y aunque algunas noches intenté ignorarlas, otras simplemente no pude evitar contestar. Como si hubiera algo que me empujara a hacerlo. Las voces nunca eran exactamente iguales, pero todas compartían algo en común. Todas parecían conocerme. Todas hablaban como si yo les debiera algo, como si hubiera fallado en algo que no podía recordar. Con el paso de los días empecé a notar algo aún peor. Mi memoria ya no era confiable. Había momentos del día que no podía recordar con claridad, acciones que no sabía si había hecho o no, conversaciones que parecían haber ocurrido sin que yo fuera consciente. Empecé a cuestionar todo, mis rutinas, mis hábitos, incluso mis propios pensamientos. Una noche decidí dejar el celular grabando mientras dormía. Necesitaba saber si algo pasaba cuando no estaba consciente. Necesitaba una prueba, algo concreto. A la mañana siguiente revisé el archivo, esperando no encontrar nada, pero en el fondo, sabiendo que iba a ser todo lo contrario. Al principio parecía normal, el sonido de mi respiración, el leve ruido del ambiente, pero después de unos minutos algo cambió. Se escuchó movimiento, no en el ambiente, sino en la cama, la sábana desplazándose, mi respiración cambiando. Y luego, silencio, un silencio absoluto. Y después, mi voz. Pero no era yo hablando dormido, era clara, consciente. Y dijo algo que no voy a olvidar nunca. Ya no se da cuenta. En ese momento dejé de intentar encontrar explicaciones lógicas, porque ya no estaba lidiando con algo normal. Algo había tomado lugar dentro de mi vida, dentro de mi espacio, y tal vez dentro de mí mismo. Y lo único que sabía con certeza era que todo había empezado con una simple llamada a las 3:17 de la mañana. Una llamada que decidí contestar sin pensar, sin saber que en ese momento no solo estaba escuchando, sino que también estaba permitiendo que algo me escuchara a mí. Después de escuchar ese audio, algo en mí dejó de intentar entender lo que estaba pasando y empezó a intentar sobrevivirlo. Ya no era una cuestión de curiosidad ni de incomodidad. Era la sensación constante de que algo estaba avanzando, de que cada día que pasaba, yo perdía un poco más de control sobre mi propia vida. Lo primero que hice fue algo lógico, o al menos eso creí en ese momento. Dejé el celular apagado durante toda la noche. Pensé que si todo estaba conectado con las llamadas, entonces cortar ese canal podría detenerlo, o al menos ralentizarlo.
pero no funcionó. Esa misma noche me desperté de golpe, sin saber exactamente por qué, con esa sensación que todos conocemos, la de haber sido interrumpido por algo que no alcanzamos a registrar. Miré alrededor. Todo estaba oscuro, en silencio, aparentemente normal, pero había algo que no encajaba. Mi cuerpo estaba rígido, completamente tenso, como si una parte de mí supiera que moverse no era una buena idea. Entonces lo escuché. No venía del celular, no venía de afuera. Venía de adentro del departamento, un sonido suave, irregular, como alguien caminando descalzo sobre el piso, avanzando lentamente por el pasillo. No era fuerte, no era agresivo, y quizás eso lo hacía peor, porque no había urgencia, no había prisa, solo intención. Intenté convencerme de que era mi imaginación, que el estrés me estaba jugando en contra, pero el sonido continuó, acercándose poco a poco, marcando cada paso con una precisión que no dejaba lugar a dudas. Me quedé inmóvil, escuchando, esperando que se detuviera, esperando que desapareciera como había pasado otras veces, pero no lo hizo. Se detuvo justo afuera de mi habitación, y el silencio que siguió fue mucho peor que el sonido, porque ese silencio no estaba vacío. Estaba esperando. No sé cuánto tiempo pasó hasta que reuní el valor para moverme. Cada pequeño movimiento se sentía como un error potencial, como si cualquier acción pudiera desencadenar algo que no iba a poder controlar. Giré lentamente la cabeza hacia la puerta. Estaba cerrada, pero algo no estaba bien. La manija se movió, apenas, lo suficiente como para que no fuera una ilusión. Alguien o algo estaba del otro lado. Contuve la respiración sin darme cuenta, tratando de no hacer el más mínimo ruido, como si eso pudiera ayudarme a pasar desapercibido. La manija volvió a moverse, esta vez un poco más decidida, más consciente, y entonces se detuvo. Otra vez ese silencio, esa pausa, como si estuviera escuchando, como si estuviera esperando una respuesta. No hice nada, no dije nada, no me moví. Y después de lo que parecieron minutos eternos, los pasos volvieron a escucharse, alejándose lentamente por el pasillo, hasta desaparecer por completo. No dormí el resto de la noche, no cerré los ojos. No me moví más de lo necesario, y cuando finalmente amaneció, lo primero que hice fue revisar todo el departamento. No había señales de entrada forzada, no había nada fuera de lugar, nada, excepto una cosa. La puerta principal estaba abierta, no entreabierta, no mal cerrada, abierta, como si alguien hubiera salido. Ese fue el momento en el que entendí que apagar el celular no había cambiado nada, porque esto ya no dependía de la llamada. La llamada solo había sido el inicio. Ese día intenté mantenerme fuera de casa el mayor tiempo posible. Caminé sin rumbo. Entré a lugares sin prestar atención. Traté de rodearme de gente, de ruido, de cualquier cosa que me alejara de ese espacio. Pero incluso afuera, la sensación no desaparecía. Era más tenue, sí, pero seguía ahí, como una presencia constante, como si algo se hubiera adherido a mí y no al lugar. Esa noche volví igual, porque no tenía otra opción, y porque, en el fondo, una parte de mí quería entender. No encendí la televisión, no prendí luces innecesarias, solo me senté en silencio con el celular en la mano esperando. 3:17 exacto. El teléfono se encendió, número desconocido, pero esta vez no sonó. Solo apareció la llamada entrante, sin vibración, sin sonido, como si no quisiera alertarme, como si supiera que ya estaba mirando. La pantalla iluminaba apenas la habitación, y durante unos segundos dudé, no por miedo, sino por algo peor, por una especie de resignación, como si ya fuera demasiado tarde para evitar lo que fuera que estaba pasando. Contesté. No dije nada, y esta vez, la voz llegó de inmediato. No había silencio, no había respiración previa, solo palabras. Ya entendés, ¿no? Sentí un frío recorrerme la espalda, porque no sonaba como una pregunta, sonaba como una confirmación. Quise responder pero no pude. Mi garganta estaba seca, mi cuerpo no reaccionaba como debería, y antes de que pudiera hacer cualquier cosa, la voz volvió a hablar. Es más fácil ahora. Y la llamada se cortó. Pero esta vez no terminó ahí, porque en el mismo instante en que la pantalla se apagó, escuché algo detrás de mí, un sonido leve, muy cerca, demasiado cerca,
como una respiración. Giré lentamente la cabeza. Y no había nadie, pero el aire se sentía distinto, más denso, más pesado, como si estuviera compartiendo ese espacio con algo que no podía ver. Esa fue la primera vez que realmente sentí miedo, no el miedo instintivo de una amenaza inmediata, sino algo más profundo, más constante, el tipo de miedo que no desaparece, que se queda contigo incluso cuando todo parece estar en calma. Esa noche intenté no dormir, pero en algún momento fallé. No sé cuándo, no sé cómo, solo sé que desperté, de pie en el pasillo, mirando la puerta de mi propia habitación desde afuera, sin recordar cómo había llegado ahí, y con una sensación clara e innegable. Yo no había sido el que se levantó de la cama. A partir de ese momento, dejé de confiar completamente en mí mismo. Ya no podía asegurar qué cosas hacía y cuáles no, qué pensamientos eran realmente míos y cuáles no. Empecé a notar cambios más evidentes, no solo en el entorno, sino en mi comportamiento. Momentos en los que decía cosas que no recordaba haber pensado. Acciones pequeñas pero constantes que no coincidían con mi rutina. Y lo peor de todo es que las llamadas ya no eran necesarias, porque a veces la voz aparecía igual, sin teléfono, sin sonido previo, directamente en el silencio, como si ya no necesitara ningún medio, como si ya hubiera encontrado otra forma de llegar. Una noche, mientras estaba sentado en la oscuridad completamente despierto, la escuché claramente. No desde afuera, no desde otra habitación, desde adentro, no como un pensamiento, no como una idea, sino como una voz. Ya no hace falta que contestes. En ese momento entendí algo que había estado evitando aceptar. Esto nunca se trató del teléfono. El teléfono solo fue la puerta, y yo fui el que decidió abrirla, y ahora ya no había forma de cerrarla. Después de entender eso, dejé de buscar soluciones. No porque no quisiera salir de esa situación, sino porque ya no sabía contra qué estaba luchando. No era algo físico, no era alguien que pudiera enfrentar o evitar. Era algo que ya había cruzado todos los límites posibles. Algo que no dependía de puertas ni de paredes ni de decisiones simples como apagar un teléfono. Intenté cambiar rutinas, dormir con luces encendidas, dejar música de fondo, incluso salir del departamento por días enteros, pero nada hacía diferencia. La sensación seguía ahí, constante, adherida, como si no estuviera en el lugar, sino en mí. Y eso fue lo más difícil de aceptar, porque significaba que no importaba a dónde fuera, no importaba lo que hiciera, no había distancia suficiente. Con el tiempo, empecé a notar algo más. Ya no eran solo momentos perdidos o acciones que no recordaba. Había cambios más claros, más definidos. Mi forma de hablar, por ejemplo. Algunas veces decía cosas que no encajaban, frases que no tenían sentido en el contexto, respuestas que no eran mías. Lo notaba en las reacciones de otras personas, en sus miradas, en esos segundos incómodos donde alguien se queda en silencio porque no sabe cómo responderte. Una noche decidí grabarme de nuevo, pero esta vez no solo mientras dormía, sino durante todo el día. Quería pruebas, algo concreto, algo que me permitiera entender hasta qué punto había perdido el control. Dejé el celular grabando desde que me desperté hasta que me acosté. Cuando revisé el video, al principio parecía todo normal. Mis movimientos, mis rutinas, todo encajaba, pero había pequeños cortes, momentos en los que la imagen saltaba apenas, como si faltaran segundos. Al principio pensé que era un error del archivo, algo técnico, pero cuanto más avanzaba, más evidente se volvía. No eran fallas, eran espacios donde yo no estaba. Y entonces llegué a una parte que no podía explicar. En el video aparecía sentado, mirando directamente a la cámara. Pero yo no recordaba ese momento, no recordaba haber hecho eso, no recordaba haberme detenido así, completamente quieto, completamente consciente. Y entonces, hablé, pero no como lo hago ahora. Mi expresión era distinta, más relajada, más segura, y dije algo que todavía me cuesta repetir. Dije, ya casi está listo. Sentí un vacío en el estómago al escucharlo, una certeza que no necesitaba explicación. Eso no era algo que yo pensara, no era una frase perdida, era una afirmación, algo dicho con intención, con conocimiento.
Ese fue el momento en el que dejé de intentar recuperar el control, porque entendí que ya no estaba solo dentro de mi propia cabeza. Los días siguientes se volvieron borrosos, no por cansancio, no por estrés, sino porque la línea entre lo que hacía yo y lo que no hacía empezó a desaparecer. Había momentos en los que me sentía completamente normal, consciente, presente, y otros en los que todo se volvía distante, como si estuviera viendo mi propia vida desde afuera. Y lo peor es que esos momentos empezaron a durar más. Una noche, sin darme cuenta, volví a despertarme fuera de la cama, pero esta vez no estaba en el pasillo. Estaba frente a la puerta principal, con la mano apoyada sobre la cerradura. La puerta estaba abierta, y el aire de afuera entraba lentamente, frío, constante. Miré mi reflejo en el vidrio de la puerta, y por un segundo no me reconocí. No era un cambio físico, era algo en la mirada, algo que no era mío, algo que no estaba antes. Me quedé ahí, sin moverme, sin pensar, solo observando, hasta que una idea se formó con una claridad que no sentía desde hacía tiempo. No, estaba siendo invadido, no. Estaba siendo perseguido. Estaba siendo reemplazado. No, de golpe, no completamente, sino poco a poco. Cada llamada, cada noche, cada momento perdido, era parte de algo más grande. No necesitaba entrar, solo necesitaba tiempo. Y yo se lo había dado. Esa fue la última vez que intenté hacer algo al respecto. No llamé a nadie, no pedí ayuda, porque en el fondo sabía que no serviría. ¿Cómo explicas algo así? ¿Cómo haces para que alguien entienda que ya no sos completamente vos? Los días siguieron pasando. Las llamadas dejaron de llegar, pero ya no eran necesarias, porque ahora la voz ya no estaba afuera, ni en el teléfono, ni en otra habitación. Estaba ahí, siempre. A veces en silencio, a veces susurrando cosas que no terminaba de entender, y otras veces hablando con claridad, diciendo cosas simples, cosas que no daban miedo por lo que eran, sino por lo que implicaban, como la última vez que la escuché. No fue de noche, no fue a las 3:17, fue durante el día, mientras estaba despierto, completamente consciente, y dijo algo que, en ese momento ya no me sorprendió. Dijo, ahora sí, desde entonces, todo se siente más fácil, más natural. Como si algo se hubiera acomodado, como si ya no hubiera resistencia. A veces intento recordar cómo era antes, cómo pensaba, cómo reaccionaba, pero cada vez es más difícil. No porque no quiera, sino porque ya no importa. Porque hay algo que entendí demasiado tarde. Nunca se trató de la llamada, ni del número, ni de la hora. Se trataba de responder, de abrir, de permitir. Una vez que lo haces, ya no hay forma de saber quién está realmente del otro lado, o peor, quién quedó de este lado.